Hola mis amores, bienvenidos al Desván de Mary, donde os traigo noticias de Yali Kapkini. En esta ocasión os traigo el fragment, el primer adelanto del capítulo final 101 de la tercera temporada de Yali Kapkini. Y es que no me lo esperaba hoy, ya que tenían fiesta de cierre en Yali Kapkini en la mansión. Y me ha dejado en shock. El tráiler lo he visto hace poco y nada. Y la verdad, con esta primera imagen, donde vemos a Seiran así como llorando, la hija dándole un beso, Gulgul sí que tiene una sonrisa de alegría. Es que es un fragment bastante raro y confuso. Y es que, chicas, vuelve Halis para el capítulo 101. El fragment lo narra Halis. Y empezamos con su mensaje. No hay ningún ser vivo en la Tierra que no tenga una historia. Es decir, nos dan a entender que tienen que contar la historia de los protagonistas de Yali Kapkini, pero es que a mí me da la sensación que la historia real no se ha contado. Vemos cómo Tezco abraza a Halis, creo que Halis se emociona. Y seguimos cuando giras la cabeza y miras afuera. Cuando giras la cabeza y miras afuera, ves un pájaro volando, batiendo sus alas, y una hoja seca volando tiene una historia. Y es que nos muestran el árbol genealógico de los Korhan. Seguimos con el mensaje, una familia a la que se pertenece o un hogar en el que se refugia, claro está. Y nos muestran a Suna feliz de la vida y detrás a Esme. También nos enfocan a Seiran entre, no sé muy bien, es una expresión que los ojos están como llorosos y una sonrisa medio fingida. Y es que para mí, que este fragment nos quieren dar a entender que Ferit ha muerto. Esa es la sensación que dan. Y que Halis se está despidiendo, porque Halis morirá. Creo, me da esta sensación. Y es que la misma sensación la tengo con Gulgul, que aquí parece que va a arrancar a llorar. Es posible que estén, ya que están con el árbol genealógico, se acuerde de Fuad que murió. Este techo nos protege de los problemas, inviernos e inundaciones. Y la misma sensación extraña con Ifakat y Abi. Los veo tristes, apagados. Es más, os lo vuelvo a repetir, nos quieren dejar con lo que ocurrió en el capítulo 100 y estas caras que nos están mostrando como que algo malo ha ocurrido. Y es que está claro que Halis Korhan tenía que estar en el cierre, no sabemos bien todavía si de temporada, porque dicen final, pero no final de la serie. El fragment es muy ambiguo. No sé qué pensar. Nos une y une nuestras historias. Es decir, la serie va de las historias de cada uno de los Korhan. Es lo que yo puedo sacar de aquí. Qué afortunados somos de vivir bajo el mismo techo como una gran familia. Y es que quién iba a decir al principio de la primera temporada que los Sanli y los Korhan vivirían bajo el mismo techo todos. Y de nuevo enfocan a Halis, pero en esta imagen lo importante es el árbol genealógico de la familia Korhan. Se enfoca mucho en el fragment en este árbol. Que por cierto nadie ha caído, pero el anillo que Halis le da a Ferit lleva un árbol. De ahí es tan importante este cuadro familiar, este árbol genealógico. De aquí deduzco que Halis muere. La historia tampoco terminará conmigo. Y es que aquí vemos a Durum, la hija de Seiran y Ferit, cogiendo la pulsera que Ferit le hizo a Seiran. Y es que claro, el spoiler de salto temporal de 20 años, con esto es más que evidente que se ha confirmado
Es que, señores, me quedo bastante loca, no. Lo siguiente. Nos muestran esta imagen de Seyran y Ferit en la cama, riendo, siendo felices, pero es que aquí ambos están vestidos como en la primera temporada. Quedaros con esto, están vestidos como en la primera temporada. Nos muestran a Hatuk y a Halis en la habitación y sigue Halis con el mensaje, porque los que se han ido nunca se han ido del todo, porque las voces de ellos, de todos ellos, nos van dando imágenes, por ejemplo, de Esme y Qasim muy felices. Luego nos enseñan a Hatuk, a Ifakat, Orhan, Gulgun, Suna. Es como que la cámara va haciendo un giro y nos los van mostrando a todos y no vemos a Ferit en este giro de cámara ni cuando llega Halis. También nos muestran a Abby, pero de Ferit nada de nada. Bueno, y en este giro de cámara tanto Ferit como ya he comentado, pero es que Seyran tampoco está. Sigo con el mensaje de los que ya no están y su aliento ya habrá permeado todas las paredes. Y aquí vemos a Durun de fondo observando esta imagen que recorre en círculo a todos los que están sentados en los sofás de la mansión, de la sala principal. Es como que Durun a lo mejor está recordando esta escena. Mientras exista este techo, en nuestra historia seguiremos existiendo bajo él. Habla de los recuerdos, que la mansión está impregnada de los recuerdos y de sus historias. Vemos a Qasim, a Esme, Fakat, Abby, Suna, Hatuk, Halis, Korhan, Gulgun. Es que se fica a un costado para que quede claro que es la cocinera. Luego nos aparecen Seyran y Ferit diciendo nuestra historia continuará aquí y se ven la foto que os he dicho antes donde están todos de fondo. A mí no me digas que la cara de Seyran aquí no es un poema. Te lo digo de verdad. Y aquí vemos a Durun, a Tezko y a Hatice, la hija de Suna, juntos abandonando la mansión. La perra, por cierto, que lleva la hija de Suna, que yo creo que es la hija de Suna, es la perrita de Afra. Me ha encantado. Y es como si la hija representa a Suna, Tezko representa a Ferit y Durun fuera Seyran. No me digáis que no, es como que la historia continúa con ellos. No sé qué pensar, chicas, os estaré leyendo en comentarios porque me he quedado con este fragment. Supongo que harán como la semana pasada y no nos den más que fotos y resumen y este sea el fragment. Que me despido, hasta un próximo vídeo, chao chao.